Verb conjugation. 14 different verbal tenses in English. 14 tiempos verbales. To walk, caminar. Empezamos con el tiempo presente del verbo caminar. Yo camino, tú caminas, él camina, etc. En inglés nos va a quedar para I, you, we, and they walk. Para terceras personas, he, she, it walks. Para las oraciones negativas, vamos a emplear el auxiliar don't para los pronombres I, you, we, they, don't walk y el doesn't para terceras personas, quedando así. He, she, it doesn't walk. Para formular una pregunta, vamos a usar el auxiliar do con los siguientes pronombres personales. Do I, you, we, they walk? Y para terceras personas el auxiliar va a ser does. Does he, she, it, walk? Y miren que aquí, como ya tengo el auxiliar does, para terceras personas el verbo va sin S, no hay que marcarlo. Continuamos con el presente continuo o presente progresivo. Y he mencionado anteriormente, cada vez que tengamos la palabra continuo o progresivo corresponde a la ing del gerundio. Yo estoy caminando, tú estás caminando, él está caminando, etc. En inglés nos va a quedar I am walking, you, we, they are walking, he, she, it is walking. Para las oraciones negativas, en este presente continuo, yo no estoy caminando, tú no estás caminando, él no está caminando. Vamos a decir I am not walking, you, we, they are not walking, he, she, it is not walking. Para hacer una pregunta en el presente continuo, vamos a empezar con el auxiliar estar. Am I walking? ¿Estoy yo caminando? Are you, we, they walking? ¿Estás tú, nosotros o ellos caminando? Y terceras personas, vamos a decir, is he, she, it walking? Muy bien. A continuación tenemos el pasado simple. El pasado simple, su conjugación es bien sencilla porque tenemos una sola forma verbal para todos los pronombres. A este verbo le vamos a agregar solamente una ed y es importante considerar que para este caso, en este verbo, esa terminación ed va a tener un sonido de T de tomate. Vamos a decir I, you, we, he, she, it walked. Walked. Para el pasado simple, si quiero hacer una negación, voy a usar el auxiliar didn't en su forma negativa. El did es el auxiliar para el pasado, didn't en su forma negativa. Y miren que al emplear este auxiliar, el verbo principal, en este caso walk, va a quedar sin la ed. Y vamos a decir I, you, we, they, he, she, it didn't walk. Ahora, si yo voy a hacer una pregunta en el tiempo pasado simple, bueno, sencillamente voy a usar el mismo auxiliar did para todos los pronombres. Y voy a decir, did I, you, we, they, he, she, or it walk? Y recordemos el signo de pregunta. Bueno, para el pasado continuo del verbo trabajar nos va a quedar yo estaba caminando, tú estabas caminando, él estaba caminando, etc. En inglés vamos a decir para I, he, she, it was walking. Y para los otros pronombres vamos a decir you, we, they were walking. Recordemos que el pasado del verbo to be corresponden a las formas was y were. Muy bien. Para una oración negativa, simplemente vamos a agregar el adverbio de negación not y nos va a quedar para I, he, she, it was not walking. Y para los otros pronombres diremos you, we, they were not walking. Ahora, si voy a hacer una pregunta, voy a empezar con el verbo auxiliar estar. Was I, he, she, it walking? ¿Estaba yo caminando?
estabas tú caminando, estaba él caminando, etc. Y con los otros pronombres vamos a decir were you, we, they walking. Ahora hablemos del tiempo condicional. Este corresponde en español a yo caminaría, tú caminarías, él caminaría, etc. En inglés es muy sencillo porque es la misma estructura para todos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, they would walk. Para oraciones negativas simplemente vamos a agregar el adverbio de negación en el auxiliar would. Y nos va a quedar I, you, he, she, it, we, they wouldn't walk. Para las preguntas en el condicional empezamos con el auxiliar. Yo caminaría, tú caminarías, él caminaría, etc. En inglés vamos a decir would I, you, he, she, it, we, they walk. Bueno, y un condicional continuo que sería yo estaría caminando, tú estarías caminando, él estaría caminando, etc. En inglés vamos a tener la misma estructura para cada uno de los pronombres personales. Y vamos a decir I, you, he, she, it, we, they will be walking. Para el condicional negativo, yo no estaría caminando, tú no estarías caminando, él no estaría caminando. Vamos a decir I, you, he, she, it, we, they wouldn't be walking. Y para preguntas, en el condicional vamos a empezar con el auxiliar would. Y vamos a decir would I, you, he, she, it, we, they be walking. ¿Estaría yo caminando? ¿Estarías tú caminando? ¿Estaría él caminando? Etcétera. Ahora tenemos el futuro con el going to. En español sería yo voy a caminar, tú vas a caminar, él va a caminar y así sucesivamente. En inglés vamos a decir I am going to walk, you, we, they are going to walk, he, she, it is going to walk. Para las oraciones negativas simplemente agregamos la negación not después del verbo auxiliar estar. I am not going to walk. You, we, they are not going to walk. He, she, it is not going to walk. Y para pregunta vamos a empezar con el auxiliar, el verbo estar. Am I going to walk? Are you, we, they going to walk? Is he, she, it going to walk? Bien. Ahora yo tengo el ir a, pero en tiempo pasado. Este es un verbo muy importante en inglés y la equivalencia en español sería yo iba a caminar, tú ibas a caminar, él iba a caminar, etc. En inglés vamos a decir I, he, she, it was going to walk, you, we, they were going to walk. Para las oraciones negativas, yo no iba a caminar, tú no ibas a caminar, él no iba a caminar. Vamos a emplear la siguiente estructura. I, he, she, it was not going to walk. You, we, they were not going to walk. Para preguntas, como siempre, vamos a empezar con el auxiliar. Y diríamos algo como, ¿iba yo a caminar? ¿Ibas tú a caminar? ¿Iba él a caminar? En inglés nos va a quedar was I, he, she, it going to walk? Y were you, we, they going to walk? Bien. La otra forma del futuro, que es la más común también en inglés, que va a ser con el auxiliar will. Will es un marcador de futuro. Diríamos yo caminaré, tú caminarás, él caminará, etc. Esta va a ser la misma estructura para todos los pronombres personales y va a ser muy fácil. El futuro con el will nos va a quedar I, you, he, she, it, we, they will walk. Para las oraciones negativas simplemente agregamos el adverbio de negación y nos va a quedar en español sería yo no caminaré,
tú no caminarás, él no caminará y así sucesivamente. En inglés diríamos I, you, he, she, it, we, they will not walk. Y para las preguntas vamos a emplear el auxiliar will al inicio de la oración y quedaría en español como yo caminaré, tú caminarás, él caminará, etc. En inglés vamos a decir will I, you, he, she, it, we, they walk. Muy bien. Y ahora para un futuro continuo. Recordemos, cada vez que tenemos el continuo progresivo va a ser con ing. Ese sería yo estaré caminando, tú estarás caminando, él estará caminando y así sucesivamente. En inglés vamos a decir I, you, he, she, it, we, they will be walking. Para las oraciones negativas vamos a decir yo no estaré caminando, tú no estarás caminando, él no estará caminando. Bien, en inglés vamos a hacer la contracción del will con el no y nos va a quedar not. O nos va a quedar como won't. I, you, he, she, it, we, they won't be walking. Una vez más, ese won't equivale a la contracción del will más el not. Y para preguntas, ¿estaré yo caminando? ¿Estarás tú caminando? ¿Estará él caminando? Etcétera. En inglés vamos a decir will I, you, he, she, it, we, they be walking? Ahora vamos a hablar de algunos tiempos compuestos como es el presente perfecto. Yo he caminado, tú has caminado, él, ella, usted ha caminado. Y aquí tenemos el verbo have, no como verbo tener, sino como verbo auxiliar para un tiempo compuesto, el verbo haber. Y aparece el participio pasado de este verbo regular que termina en ed. Equivale a he caminado. Para los primeros pronombres personales vamos a decir I, you, we, they have walked. Y para terceras personas vamos a decir he, she, it has walked. Vale la pena mencionar la tercera persona como has en este verbo auxiliar. Has walked. También tenemos que tener en cuenta la pronunciación de este walked que forma un participio pasado con un sonido de T de tomate. Vamos ahora a las oraciones negativas del presente perfecto. Nos va a quedar I, you, we, they haven't walked. Y terceras personas he, she, it hasn't walked. Muy importante ver la diferencia del auxiliar en el primer grupo como haven't y el segundo grupo de terceras personas como hasn't. Para preguntas vamos a iniciar con el verbo auxiliar haber. Yo he caminado, has tú caminado, ha él caminado, etc. Y en inglés vamos a decir have I, you, we, they walked. Y terceras personas has he, she, it walked. Luego tenemos el presente perfecto continuo. Yo he estado caminando, tú has estado caminando, él ha estado caminando, etc. En inglés nos va a quedar I, you, we, they have been walking. Y he, she, it has been walking. Para las oraciones negativas de este presente perfecto continuo, yo no he estado caminando, tú no has estado caminando, él no ha estado caminando, etc. En inglés vamos a decir I, you, we, they haven't been walking. Y terceras personas he, she, it hasn't been walking. Para preguntas, ¿he yo estado caminando? ¿Has tú estado caminando? ¿Ha él estado caminando? En inglés vamos a decir have I, you, we, they been walking. Y terceras personas vamos a empezar con el auxiliar has. Has he, she, it been walking? Bien, seguimos con el pasado perfecto. Este equivale a yo había caminado, tú habías caminado, él había caminado. En inglés vamos a decir I, you, he, she, it, we, they had walked. Muy importante ver que este auxiliar
haber está en pasado, had, a diferencia de los anteriores que era have. Aquí está en tiempo pasado, vamos a decir had walked, más el participio pasado, lógico. Y va a tener la misma estructura para todos los pronombres personales. En las oraciones negativas vamos a decir I, you, he, she, it, they hadn't walked. Yo no había caminado, tú no habías caminado, él no había caminado. Ahora, vamos a hacer preguntas usando el pasado perfecto y empezamos con el auxiliar had. En español diríamos, ¿había yo caminado? ¿Habías tú caminado? ¿Había él caminado? Y en inglés vamos a decir, had I, you, he, she, it, we, they walked. Bueno, y luego tengo un pasado perfecto o un pasado perfecto continuo o progresivo, perdón, es el nombre correcto. Y equivaldría yo había estado caminando, tú habías estado caminando, él había estado caminando. Esta estructura va a ser igual para todos los pronombres. Y en inglés vamos a decir I, you, he, she, it, we, they had been walking. Para la estructura del pasado perfecto continuo progresivo, que equivaldría en español a yo no había estado caminando, tú no habías estado caminando o él no había estado caminando, etc. Vamos a decir I, you, he, she, it, we, they hadn't been walking. Para preguntas en pasado perfecto progresivo continuo, ¿había yo estado caminando? ¿Habías tú estado caminando? ¿Había él estado caminando? Muy bien, en inglés corresponde a la siguiente estructura. Had I, you, he, she, it, we, they been walking? Bien, y ahí tenemos la pregunta de este pasado perfecto continuo. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Si sabes, conoces a algún familiar, amigo, compañero de trabajo que esté aprendiendo inglés y que este material pueda ser de mucha utilidad, no dudes en compartir este video con cada uno de ellos. También recuerda activar la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico rjoven66@gmail.com. Me encantaría escuchar tus comentarios, bien sea aquí abajo en la caja de descripciones, o me puedes escribir directamente a mi correo y con mucho gusto te contestaré. También recuerda que esta presentación, si la deseas en un formato físico, te puedo mandar el archivo bien sea en formato de PDF o en formato de PowerPoint. Muchas gracias por tu tiempo y espero verte en la próxima clase, donde vamos a continuar hablando de otros 14 tiempos verbales de un nuevo verbo para trabajar la conjugación en inglés. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta la vista, amigos.